Señores, desde Psicovisión nos hemos entusiasmado con la idea de ejercitarnos en ponernos en contacto con nuestros sentimientos basados en historias pasadas que de alguna forma entendemos que nos han marcado. En este día me toca a mí, así que en breve venimos con mi relato. Bueno, le voy a decir una cosa, señores. Yo he tenido muchas vivencias impactantes en mi vida. ¿Y qué te puedo decir? Una de ellas, mi madre murió a los 14 años y de ser el hijo mayor y con una relación muy vinculante con ella, afectivamente hablando, yo verla avanzada en un cáncer, desahuciada, y ser quizá la última persona que me reconoció mientras estaba en agonía, esos son imágenes impactantes. Pero yo no sé por qué. Porque algo aparentemente tan sencillo a mí me marcó tanto y que cada vez que hablo de eso me impacta. Yo les he dicho a ustedes que yo fui campeón nacional de ajedrez. Mi papá me enseñó el juego ciencia cuando yo tenía unos 9, 10 años. Trajo un jueguito de Rusia y empezó a jugar conmigo. Y bueno, me fue muy bien con él. Después que aprendí, empecé a ganarle y él, viéndome en malos caminos en temas de adicción a los 11 años, en actividades de consumo de sustancias, me puso en contacto con un club, me ubicó un profesor de ajedrez. Me dio una lesión fuerte porque me puso a caminar a pie 12 kilómetros diarios bajo el sol del mediodía cuando salía de la escuela para ir a ese club, para no estar con los amigos. Entonces, me apoyaba mucho en este juego y yo me fui destacando con el tiempo. Recuerdo que participé en un torneo de una eliminatoria que se hacía aquí en la capital, por el campeonato, que fue mi primer campeonato, el infantil. Yo tenía como unos 11 años, 12 años por ahí. Y bueno, en base a estudio, de manera autodidacta y envuelto quizás en limitación y pobrezas, llegué a ganar el torneo de ajedrez. ¿Qué resulta? Resulta que teníamos que ir a representar a Puerto Rico, a representar al país. Y bueno, yo había ganado el torneo y gané el derecho a tenerlo. Uh-huh. Entonces, yo me desconecté, era de la provincia de Peravia, me desconecté un poco de aquí de la capital y le pusieron una fecha a mi padre para que él gestionara los temas de pasaporte. Y entiendo que por asuntos de limitaciones económicas y de ajetreos políticos por parte de mi papá, el tema es que cuando fuimos a llevar el pasaporte, semanas después, a mí me dicen en la cara que nunca me llamaron para acelerarme y motivarme a que yo apresurara las tareas. Me dijeron, la delegación de ajedrez salió esta mañana. Wow, qué duro. Yo con el pasaportico en la mano. Ay, Dios. Yo sentimientos en ese momento. Impotencia, frustración y un sentimiento muy del sentido de la injusticia, porque aparte de que quisieron hacerme trampa en el torneo para que yo perdiera, porque pusieron un adulto a pisarle el pie al niño cuando hacía una jugada o había alguna expectativa de una jugada, que luego que lo quitaron, yo gané ese torneo rápidamente en un match que teníamos. Aparte de eso, se decía que los que eran de la provincia eran abusados por los de aquí de la capital que preferían a sus jugadores. Entonces me sentí con un nivel de frustración que a partir de ahí me retiré del ajedrez radicalmente. ¿Qué edad tú tenías, perdón? Tenía unos 11, 12 años y le adjudiqué la responsabilidad de esto a mi papá porque no fue diligente con respecto a eso. Y yo estaba estudiando, entusiasmado.
La cuestión es que, bueno, me desconecté del ajedrez aproximadamente por un año y no volví a jugar más ajedrez. Mi papá me había puesto un colmado para ayudar en el sustento de la casa y yo recuerdo que eso fue lo que me impactó. Recuerdo un personaje que se acercó a mi casa una tarde, un señor llamado Montillas, que yo le conocía, y fue allá y me vio trabajando y me miró al rostro y me saludó y me dijo, eso es lo que yo le digo a ustedes. ¿Qué te dijo? No puedo. ¿Qué te dijo? Me dijo, te hemos escogido para que nos representes. Wow, qué reconocimiento. Eso es maravilloso, Hanoi. Sin torneo, sin selección, sin nada. Arbitrariamente, por justicia. Wow. Este señor hizo eso. La justicia divina. Este señor hizo eso y eso me marcó, me impactó. Fui a representar dignamente. Esa vez iba a quedar en segundo lugar. Cometí un error, quedé en quinto lugar de 27 países. Pero eso me retornó de nuevo al ajedrez y me dispuso a ganar otros campeonatos. Pero lo que yo quiero resaltar es que no sé por qué, pero ese sentido de justicia, de valoración y ese sentimiento de pérdida que experimenté porque me dedicaba por horas a estudiar, a jugar, a prepararme y luego quedarme así como en la nada. Y sentí que él rescató eso y me atrajo nuevamente a eso que yo amaba. Y lo hizo de una manera que de otra forma no había podido ser, porque yo dije, me retiro por lo injusto que han sido. Y eso me impactó. De verdad que sí. No, de verdad que tú eres un ejemplo de éxito, Hanoi. En tu historia, escuché que dijiste que entraste a temprana edad al consumo de sustancias. ¿Cómo lograste salir de ahí? ¿Tuviste que ir a terapia? ¿O cómo fue el proceso? Bueno, vamos a decir que agradezco que no me permitieron desarrollar actividades adictivas con sustancias psicoactivas, porque dicho sea de paso, ya que he hablado del ajedrez, se me convirtió luego en un problema porque practicaba tanto, jugaba tanto, que se me convirtió en una adicción y tuve luego que dejarlo para hacer mi universidad y terminar. Pero no es lo mismo, ¿verdad?, estar en compulsividad lúdica con el ajedrez que con sustancias psicoactivas. Entonces, bueno, mi papá se dio cuenta de esto, andaba con una junta muy mala. Uh-huh. Y bueno, él tomó una decisión muy firme de separarme de esas personas. Y recuerdo incluso de esos amigos que yo tenía, gente que me pedía que yo me saliera de ese ambiente por cómo ellos se veían. Es decir, yo tenía amigos que tomaban té de campana, alucinógenos, se caían, se pelaban todo en el piso y ni siquiera recordaban qué había pasado. Entonces iba por un camino muy malo y básicamente las decisiones que él tomó me enrumbaron. Hanoi, cuando evocas y hablas de que realmente tuviste el sentimiento de pérdida, que mamá salió de tu vida cuando tú tenías 14 años, específicamente en ese momento, Hanoi, que tú experimentaste ese sentimiento de injusticia, cuando realmente te jugaron chueco, como decimos en buen dominicano. Me imagino que tú, siendo un joven con muchas ilusiones y altas expectativas, ¿deseaste que mamá estuviera viva, Hanoi, en ese momento? Fíjate que en ese tiempo mi madre estaba viva. Yo la perdí cuando tenía 14 años. Pero introduje con eso porque dije que he tenido experiencias muy impactantes, como esa, la de mi madre, que fue posterior a este evento. Okay. Pero las puedo recordar sin que se me genere como ese punto de quiebre, como es este relato. Yo creo que lo cargué mucho del sentido de ser reo de actos de injusticia, la pobreza, porque
ser una persona, hijo de alguien que se dedicó a la política, al Partido Comunista, perseguido. No teníamos a veces paradero, teníamos que año tras año mudarnos en lugares diferentes, pasar toda la necesidad del mundo. Entonces, tú ver que abusan de ti sobre la base quizás de tus limitaciones. Y creo que esa parte me ha llevado a ser muy sensible con esto. Cuando veo actos de injusticia hacia una persona, cuando veo que por sus realidades X no tiene las oportunidades, creo que en esa parte positivamente como me marcó, porque me ayuda, me lleva como a querer impulsar o ayudar de alguna forma, porque de verdad que la pasé mal durante todo ese año. Y ese señor cambió mi vida, porque me iba a ir con esa frustración y él me liberó de eso. Qué maravilla, Janoy. Una cosa, Janoy, ¿cuáles tú dirías que son esas fortalezas que hoy te acompañan, que te permiten ser ese hombre exitoso, amigo, papá, esposo, hombre de bien en la sociedad, que te acompañan pero que se gestaron en esa infancia? ¿Tú la puedes identificar? Bueno, son muchas y producción no nos va a dar ese tiempo. Es la más impactante. Oye, qué modesto. Lo cierto, sí. Yo pienso que en el ámbito espiritual me ayudó mucho la parte eclesial en el proceso de mi vida. El ajedrez jugó un papel también importante en cómo funciona a veces la mente cuando estoy manejando situaciones. Ser competitivo, querer luchar para alcanzar metas, básicamente buscar las diferentes alternativas, no quedarme enfocado en el problema, sino buscar las soluciones. Yo creo que esas cosas han venido de ahí. La parte la parte eclesiástica, tú la acabas de mencionar ahora, no hiciste referencia. ¿Cuándo inició? ¿En qué momento? Bueno, a los 17 años. A los 17. Que fue porque a nivel de los temas de las adicciones nos caracterizamos, por ejemplo, por ser intensos y básicamente obsesivos y compulsivos o autolesionantes o en el orden beneficioso, pero somos como intensos. Entonces, bueno, en la etapa de la vida eclesial también esa intensidad en el orden espiritual, que dicho sea de paso, contribuyó mucho a que yo reflexionara sobre dejar el ajedrez y poder dejarlo, porque es que le estaba dedicando tanto tiempo que me veía ya en dirección a muchos amigos que no pudieron terminar sus universidades ni ser exitosos académicamente, porque el ajedrez genera una adicción poderosa a nivel de la ludopatía como la conocemos. Lo único que no está el elemento azar, ni está el elemento dinero apuesta, pero desde el punto de vista de cautivarte y sembrarte en un lugar 10, 12 horas y no permitirte desarrollar una agenda de vida que implique crecimiento en el orden socioeconómico y socioeducativo. Es así. Y la parte eclesial me ayudó mucho a entender esto y a romper para poderme realizar. Sí, bien. Janoy, yo sé que tú tienes tu Ahora ustedes se han dado vida conmigo hoy. No, Tú no esto- estás dando Que me, vida a nosotros. que me exoneraran. Yo quería que me exoneraran. Yo sé que tú tienes tu clínica y sé que todo eso que te ocurrió en ese tiempo y a lo largo de la vida, de injusticia, de precariedad y todo eso, ya contestaste una inquietud que tenía de que ha influido. Ahora me gustaría que nos cuentes cómo fue ese proceso, porque todos los inicios son difíciles. Entonces, poner una clínica aquí en República Dominicana no es algo tan sencillo. Me encantaría que nos puedas hablar de esos inicios. Yo pienso que debe de haber una segunda parte, porque empezar a hablar de eso, créanme, en el transcurso de los años en los que esto se ha dado, tiene una serie de detalles que a mí me encantaría poderlas abarcar. Lo que sí te digo es que no fue fácil y muestra de ellos son los tantos intentos que pueden hacer muchos colegas
con mayor valía en el orden de su repertorio académico, igualmente diestros y básicamente persistentes, con buena aptitud. Sin embargo, yo le atribuyo mucho a nuestro logro la parte providencial, en el sentido de que, al igual que muchos, tuvimos momentos de tirar la toalla. Sin embargo, se daba un evento que era el que hacía posible que pudiéramos continuar, porque yo me vi en esos momentos. Uno de ellos que te puedo contar, por ejemplo, un momento cuando estaba cubriendo local, un mínimo de empleados, donde yo tenía incluso que limpiar, acomodar, para luego entonces organizar el servicio. Es decir, verte en esa situación de manera prolongada y ir todo lento en cuanto a el recurso económico para la sostenibilidad, te lleva a un punto de casi rendirte. Pero eventos como, por ejemplo, ponerme con otra institución a trabajar un proyecto para presentárselo al CDC de Atlanta, donde me invitaron y me involucré en eso, y de ahí nosotros sacar $1.300.000 que durante 3 años fueron un soporte en el orden administrativo y de ejecución de ese proyecto, dándonos un aire, una sostenibilidad como institución y permitiéndonos catapultarnos y darnos a conocer hacia afuera. Es decir, son cosas que, si me pongo a detallártela para que podamos ver el valor que tienen desde el punto de vista providencial, nos costaría tiempo. Pero cosas como esa y otras que se han ido sumando son las que han ocurrido para que nos podamos mantener. Ujú. Bueno, señores, ya Nos dimos vida. está bueno de abusar de mí. Vamos a que nos dejen sus comentarios. Y yo creo que tú eres un ejemplo, Hanoi, para esas personas que quieren emprender, que quieren emprender ese proyecto, ese sueño. Yo creo que tú eres alguien especial. Y el que nos haya contado esto está muy bueno. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, y esa es una misión que nosotros tenemos. Hacer que el tránsito sea más llano para muchos colegas que vienen detrás y que igualmente tienen mucho talento. Así que será hasta la próxima.